Hola, Hola, hola. ¿qué tal? ¿Cómo andan? Quedan unos. Hola, buenas noches. Hola, hola, ¿cómo les va? Bueno, somos unos cuantos. Bueno, esperamos un minuto más. Hay uno más. Sí. Bueno, podemos ir empezando. Eh, por ahí se agrega alguno más hoy, quizás no. Pudieron subir la evaluación porque supongo que habrá terminado hace un rato la recepción, ¿no? Bueno, no me fijé porque justo tenía que abrir el Zoom, así que no podía fijarme en el campus si estaban subidos, pero hoy a la tarde había 10, creo, sí. Sí, había 10, pero seguramente ahora habrá algunos más. Bueno, espero que no hayan tenido problema para subir la evaluación porque ya se cerró hace 5 minutos, 6. Así que bueno, vamos a retomar con lo que estábamos viendo la clase pasada, que habíamos empezado a ver Bastín y en realidad deberíamos eh, avanzar bastante hoy por lo menos porque si no, no estamos cumpliendo mucho el cronograma, ¿no? Ya les dije, no había que correr, pero tampoco es que podemos atrasarnos tanto, ¿no? La clase pasada en realidad nos habíamos concentrado mucho en la oposición entre Bakhtin y Saussure, ya que teníamos más o menos reciente, fresco, lo que tenía que ver con Saussure. Bueno, qué pasa con Bakhtin y por qué se opone. Pero esto, por supuesto, siempre esperando, digamos, adelantándonos a lo que es la teoría misma de Bakhtin, que es lo que en realidad fundamenta su oposición, ¿no? Dijimos que era una teoría de la comunicación, no una teoría de la lengua, como sería la de Saussure, ¿no? Entonces, acá es donde está la clave y después, bueno, vamos a poder retomar hacia ese punto, ¿no? Bakhtin se opone a considerar el lenguaje o la lengua para Saussure como un sistema abstracto de signos que existen en la mente y que quizás puedan estar en un diccionario para los que tienen diccionario, ¿no? Para los idiomas que tienen diccionario, con significados fijos que simplemente uno los utiliza tal cual están previstos. Para Bakhtin eso es mucho más complejo, distinto a eso, es decir, el significado se completa solo en el uso y en la comunicación concreta. Eso es lo que vimos en la clase pasada. Pero ahora vamos a desarrollar un poco más esto para tener en cuenta, bueno, para lograr entender por qué y de dónde parte Bakhtin, ¿no? En este artículo en particular que, como dije, se llama Los géneros discursivos. Aunque, por supuesto, ese es el tema, pero quizás más todavía es el tema, y más el tema que nos interesa quizás a nosotros, es el tema del enunciado, porque a partir de ahora empezamos a ver justamente la cuestión muy importante que es la enunciación. El tema 2 es Bastín, el tema 3 es enunciación. Así que también digo, para la próxima vayan viendo un poco, bastante, todo lo que puedan del tema 3, que son dos artículos muy breves de otro autor que se llama Benveniste y que, aunque es un continuador de Saussure, un discípulo de Saussure, digamos, es alguien que se ocupa de la enunciación, que vendría a ser una especie de producción de habla, es decir, lo contrario de Saussure.
Pero ya vamos a llegar a eso. Lo que pasa es que Bakhtin nos sirve como introducción también a esta cuestión de la enunciación, que a su vez nos va a llevar a un tema práctico de análisis de texto, que probablemente tengamos que hacer para el segundo parcial. Análisis de texto, por lo menos en parte, ¿no? La cuestión de los géneros discursivos, entonces, para ir ordenadamente ahora, tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué son los géneros? Bueno, si nosotros pensamos un poco en lo que sabemos de los géneros, generalmente lo asociamos con los géneros literarios, ¿no? Los grandes géneros literarios, como la novela, poema, obra de teatro o lo que fuera, que son géneros artísticos en general, que vienen de la antigüedad. Se pueden clasificar de muchas maneras o estudiar de muchas maneras. La más famosa, por ser además la primera importante, es la de Aristóteles, ¿no? Que divide en épica, lírica y drama, precisamente, ¿no? Es decir, épica es la narrativa, lírica es la poesía, como la conocemos, y drama es la tragedia o la comedia, ¿no? Que es el teatro. Esos son los grandes géneros de la antigüedad que se fueron transformando a lo largo del tiempo, pero siguieron existiendo. La narrativa, que en ese momento eran en realidad los poemas épicos, ¿no? Como los de Homero, ¿no? La Ilíada, la Odisea. Después, en la narrativa, por supuesto, se fue diversificando. Apareció la novela, distintos tipos de novelas, o sea, se pueden ir subdividiendo, hacer un árbol, ¿no? Porque uno toma narrativa, novela, cuento, crónica, relato, lo que sea, pero dentro de novela uno podría a su vez subdividir en, por ejemplo, novela policial y otras. A su vez, dentro de la novela policial hay 3 o 4 subgéneros también. Entonces se arma como una especie de cuadro de árbol clasificatorio, que no hay una sola clasificación ni es un tema que tengamos que desarrollar mucho. Se estudia a veces en literatura, en la historia de la literatura, a veces también en teoría. Es un tema que se puede estudiar, los géneros literarios, cómo se clasifican, cómo se describen, cómo se reconocen, cómo se mezclan, ¿no? Pero justamente el hecho de que se puedan mezclar presupone que existen, que preexisten, porque si yo, por ejemplo, mezclo novela con poesía, bueno, es porque obviamente existen previamente por separado, si no, no los podría mezclar. Esos son los géneros, repito, tradicionales que se refieren al ámbito artístico o de la literatura. En el sentido amplio, por lo menos incluimos al teatro, que, bueno, algunos lo consideran que es literatura, otros no, o parcialmente literatura porque tiene texto, pero después, bueno, toda la parte de puesta en escena no se corresponde con la literatura, que es solamente palabra. Bueno, ¿qué hace Bakhtin? Justamente utiliza, para empezar, para arrancar esta noción de género, así amplia, ¿no? Ahora la vamos a especificar, pero dice, toda la comunicación está clasificada o puede clasificarse por géneros. Es decir, todo hecho comunicativo pertenece a un género, solo que no a los géneros literarios, claro, sino a los géneros que él va a llamar discursivos, es decir, algo mucho más amplio, que justamente van a tener ciertas características, por supuesto, porque también vale, como decíamos antes, cómo reconozco que una novela es una novela. Bueno, porque tiene ciertas características. ¿Cómo reconozco que un poema es un poema? Porque tiene ciertas características. No importa ahora cuáles. Bueno, pasa lo mismo con los géneros discursivos. ¿Cómo reconozco un género u otro? Porque tiene ciertas características que los definen. Pero por ahora lo principal es reconocer que toda comunicación responde a un género discursivo y va a tener ciertas características que se pueden reconocer y ciertas reglas de funcionamiento. Y básicamente las características
después lo van a ver, esto, recuerden que siempre tienen un resumen, un PowerPoint, aparte del artículo original, ¿no? De Bakhtin. Las tres características básicas que tiene el género, que en realidad se podría después ampliar o profundizar, pero básicamente tiene una composición o estructura, ¿sí? Es decir, cada género discursivo tiene una estructura que lo caracteriza. Por otro lado, un contenido temático o un tema, o un conjunto de temas. Y por otro lado, un estilo, digamos, que es una selección de las palabras de la lengua o de las estructuras lingüísticas que se van a utilizar para ese género discursivo. Esto después lo podemos retomar, pero son las características básicas que podrían definir o describir un género discursivo cualquiera. Es decir, tomo la estructura, el tema y el estilo. Y con eso más o menos lo puedo describir, puedo diferenciarlo de otros, porque claro, cada género, por supuesto, va a estar diferenciado de otros. Y eso también me permite desde ya identificarlo, pero para eso tiene que tener características propias. Fíjense entonces que para Bakhtin hasta una conversación cotidiana, una conversación cualquiera, responde a un género discursivo, que lo podemos llamar así, conversación cotidiana. Por ejemplo, una clase, ¿sí? Una clase como esta, en este caso que es universitaria, responde a un género discursivo. Un mail, un correo electrónico, digamos, como los que yo les mando, aunque sea un poco anticuado, es un género discursivo. Fíjense, bueno, podemos reemplazar porque podría haber hecho una carta, ¿no? Pero ahora casi nadie intercambia cartas. Tampoco mucho intercambiamos mails. Están los WhatsApp, ¿no? O el mensaje de texto, que tampoco se utiliza demasiado. Pero está el WhatsApp, están los privados de las distintas redes sociales. Bueno, todos esos son distintos géneros discursivos. ¿Por qué? Porque yo tomo una carta, ¿no? Una carta, por ejemplo, que tiene una estructura, ¿sí? Por ejemplo, se ponía la fecha arriba de todo, después se ponía a quién estaba dirigida, ¿no? Después el contenido de la carta y finalmente la firma. A veces el DNI, bueno, más o menos, depende también el contenido, ¿no? Y depende del contexto, ahora vamos a ver. El contenido, bueno, podría ser variado, ¿no? Y el estilo de la carta también puede ser hasta cierto punto variado, porque puede ser más formal, menos formal. En determinados contextos, justamente hay un léxico que no puede utilizar o que puede utilizar, depende. Depende el tipo de registro y el tipo de estilo que me exija ese género discursivo, porque no todas las cartas son iguales, tampoco. Hay cartas, por ejemplo, formales que yo le puedo dirigir a un jefe o a una repartición estatal, digamos, o una carta que le puedo dirigir a un amigo, ¿sí? O a una novia, a un amante, lo que fuera. Obviamente, la estructura quizás pueda parecer igual, pero el estilo puede variar. Entonces, ahí cambia también el género discursivo. Se subdivide, digamos, lo que es una carta formal o informal o una carta, no sé, burocrática, una carta íntima, etc. En el caso de una conversación cotidiana, la estructura parece libre y de hecho, bueno, es bastante libre comparada con otros géneros, pero piensen que hay reglas implícitas de una conversación, que puede ser entre dos o tres personas, o más, o cuatro, o cinco, lo que fuera, pero ¿qué pasa? Se intercambian, digamos, el uso de la palabra, los turnos, ¿no? Lo que llaman turnos de habla, porque si no, en una conversación, si habla uno solo, deja de ser una conversación, se convierte en un monólogo, evidentemente, deja de ser una conversación y se lo van a hacer notar seguramente. Le van a decir, siempre, siempre hablas vos, no, deja hablar a los demás. Bueno, eso es una regla, ¿sí? Y depende de la conversación con quien se tenga, también va a estar condicionada los temas que se traten, ¿no? Y el estilo. Los temas, bueno, hay conversaciones, repito, que si son conversaciones, por ejemplo, entre amigos, ¿no? Entre pares, la temática sin duda será muy libre.
Generalmente con los amigos uno habla de prácticamente todo, pero puede ser que en algunas circunstancias haya algunos temas que mejor no tratar, ¿no? Política, religión, amor, o fulano, mengano, mejor no nombrarlo, bueno, eso puede pasar. Si la conversación es con los padres o con los hijos, ahí los temas, hay más temas que no se tratan, ¿no? La estructura sigue siendo la misma, pero los temas pueden cambiar. Hay cosas que uno no habla con los padres probablemente, o que no habla con los hijos, ¿no? O incluso con los hermanos, ¿sí? Y el léxico, el vocabulario, bueno, también varía según las circunstancias, ¿sí? No es el mismo. También con los pares, cuanto más parecidos son a nosotros, bueno, más parecido va a ser eh, la selección posible del vocabulario y de la sintaxis, mientras que quizás en una conversación con los hijos hay palabras que tratamos de no usar, etc. Entonces el estilo también cambia. ¿Qué otro ejemplo habíamos dado? La clase, ¿no? La clase está universitaria. Bueno, tiene una estructura, lamentablemente, es decir, empezamos, bueno, en este caso una clase por Zoom, ¿no? Si fuera una clase presencial, bueno, no es muy distinta tampoco en ese sentido, en cuanto a la estructura. Pues empiezo saludando, ¿no? Ustedes me saludan, entro en tema, generalmente con un repaso breve de la clase anterior, ¿no? Después, bueno, voy al tema nuevo, quizás si tengo tiempo, a lo mejor redondeo al final, bueno, todo eso es la estructura, ¿no? En el medio me pueden interrumpir para hacer preguntas, eso generalmente es válido, aunque sea una clase que se llama magistral, le dicen, a las clases que son como conferencias, digamos, donde habla uno solo, donde habla solamente el profesor, las más aburridas. Si fue una clase práctica, una clase de taller, ¿no? Que en una época teníamos, en semiología había talleres, ¿no? De lectoescritura, lamentablemente ahora no hay más. Yo di de esos talleres, bueno, en los talleres había un ida y vuelta constante, no era que hablaba yo, hacíamos un trabajo y después lo discutíamos y todos los alumnos tenían que intervenir. Fíjense que la estructura era completamente distinta a esta que estamos intercambiando ahora, donde hablo yo solo, salvo que me hagan una pregunta y yo contesto. Esto está dentro de la estructura posible, sí, porque yo lo dejo y obviamente si pudiera lo estimularía más todavía, ¿no? Una clase magistral de las viejas, cuando yo empecé a estudiar hace muchos años, en la prehistoria, había profesores que no dejaban hacer preguntas, por ejemplo. No se podía interrumpir. Uno no podía entrar tarde a la clase o salir de la clase, aunque tuviera que ir al baño. Y hablo de la universidad, ¿eh? Pero bueno, era una época muy fea, que mejor no recordar y por suerte no existe de esta manera. La relación de los profesores con los alumnos es mucho más fluida, más cercana, digamos, más permisiva, fea palabra esa permisiva, pero digo, es más fluida y eso está mucho mejor, ¿no? Está mucho mejor. Y esto nos remite a algo interesante que no quiero dejar pasar, el hecho de que los géneros discursivos tienen una evolución en el tiempo, un cambio en el tiempo. Yo lo sugerí antes, ¿no? Dije, bueno, la carta, ya quién manda una carta, ¿no? Muy pocos mandamos cartas por el correo, ¿no? Como lo llaman en inglés el snail mail, ¿no? El correo caracol, ¿no? El correo de papel, ¿no? Es el correo que nadie usa ya prácticamente, salvo para cosas, qué sé yo, de poca importancia, para mandar un paquete, encomiendas, ese tipo de cosas. Pero carta, bueno, antes se usaba muchísimo escribir cartas. Ahora casi nadie escribe cartas, escribe otras cosas. El mail, como decía, también el mail se dejó de usar como algo cotidiano por ahí y también se reserva para algún tipo de comunicación un poco más formal, quizá, bueno, no sé, o más larga, ¿no? Pero quiero decir, hay una historia de los géneros discursivos. No es que los géneros discursivos existen de una vez para siempre, sino que se van transformando y algunos desaparecen incluso. Algunos pueden desaparecer tranquilamente, ¿sí? Como determinado tipo de novela, por ejemplo, ¿no? Hay una novela, la novela que se llama Pastoril, que es típica de la Edad Media y que aparece en el Quijote, aparecen dentro a un tipo de novela pastoril como parte de la parodia, digamos, que es el Quijote. Bueno, ya la novela pastoril, digamos que no se usa más, hace rato, ya desde antes del Quijote.
la novela policial, uno puede decir, bueno, alguien inventó la novela policial. Se puede rastrear el primer cuento policial, los de Poe, ¿no? Poe inventó dos géneros, si se quiere, ¿no? El cuento policial y el cuento fantástico moderno, ¿no? Con características determinadas. Bueno, eso se puede rastrear, se puede estudiar, ¿no? En los géneros literarios y en los géneros también discursivos en general, ¿no? Los géneros que tienen que ver con, como decíamos recién, la clase magistral tradicional ya prácticamente no existe. Hay pocas universidades, digamos, donde el profesor entra y habla y no lo puede interrumpir, que eso no se usa más, ¿no? Eso quiere decir que ha cambiado. Con el tiempo, bueno, seguirán cambiando los géneros discursivos, apareciendo nuevos, ¿sí? Y desapareciendo otros. Es que sí, hay una evolución, un cambio de los géneros discursivos, un poco como la lengua, si se quiere, solo que recuerdan que en la lengua no se podían ver mucho los cambios, se podían ver los cambios de habla, pero no el cambio de la lengua. En el caso de los géneros discursivos, justamente porque se trata de habla en el fondo, se trata de comunicación concreta, sí se ven, se pueden ver. Y cuando uno ha vivido bastante, como en el caso mío, bueno, he visto cambiar géneros discursivos amplios y de todo tipo, ¿no? Como mencionaba recién en el caso del mail, la aparición del WhatsApp o la aparición del TikTok o lo que sea, que son todos géneros discursivos, ¿sí? Y que todos los días puede aparecer uno nuevo, si se quiere, ¿no? Y desaparecer algún otro. O convivir durante un tiempo también. Bueno, todo eso es válido como ejemplo. Después ahora podemos dar otros más ejemplos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Eh, Según Bakhtin, los géneros discursivos se dan dentro de esferas o ámbitos de la vida humana, de la vida social, ¿no? Pues es lo mismo, prácticamente, pues, como ya sabemos, la vida humana se da siempre dentro de una sociedad. No hay vida humana aislada, salvo casos muy excepcionales, digamos, ¿no? Pero prácticamente no existe, son casos de interés científico solamente. La vida humana siempre se da en sociedad, uno nace en una sociedad. Lo vimos con Saussure, que uno encuentra la lengua, ¿no? Ya hecha para Saussure, y aprende la lengua de manera pasiva. Bueno, Bakhtin dice algo parecido. Lo que uno encuentra, en realidad, al vivir en sociedad, son una serie de esferas o de ámbitos, de círculos, de circuitos sociales. En general, el primero, digamos, que uno podría definir con facilidad, esto ya lo sabemos, sería la familia. En general, ¿no? Uno nace en una familia, dentro de una familia. Después, otra esfera es la que hablábamos recién, los pares, los amigos, ¿no? Que están fuera de la familia, que uno encuentra en el barrio o en otro lado. La escuela es otra esfera también, otro ámbito. Sea el jardín o la escuela primaria o después la escuela secundaria, después la universidad, son todas esferas distintas que uno va transitando a lo largo de su vida. El trabajo, por ejemplo, también, si uno tiene que trabajar, bueno, algunos que no trabajan, otros que sí, unos que están obligados, otros que no están obligados, pero el trabajo es una esfera, por supuesto, muy habitual, ¿no? También es una esfera importante. Bueno, dentro de esas esferas o ámbitos o circuitos de la vida humana, la vida social, en donde el sujeto, el individuo se desarrolla, va creciendo, va pasando el tiempo, ahí están los géneros discursivos. Cada esfera posee un conjunto de géneros discursivos determinados que el individuo aprende. Al principio, cuando es pequeño, sí, efectivamente, lo aprende junto con la lengua. Esto es muy importante, es decir, no aprende la lengua sola, como de alguna manera sugería Saussure, sino que aprende ya la lengua en contexto, en el contexto de esas esferas y de esos géneros discursivos que están dentro de las esferas. No aprende la lengua en general, aprende a manejarse con géneros discursivos distintos. Va aprendiendo, va creciendo, va desarrollándose, va yendo a los distintos lugares que yo les marcaba recién, y en todos ellos va
absorbiendo, va aprendiendo a comportarse de manera comunicativa, es decir, comunicarse con los demás mediante, por supuesto, el lenguaje, hablado o escrito, pero mediatizado o mediado o intermediado por los géneros discursivos, ¿no? Cuando va a la escuela, aprende cómo dirigirse a la maestra, cómo hablar con los compañeros, ¿sí? Después, cuando vaya a otro tipo de escuela, o como decía recién, en el caso de la universidad, fíjense, ya siendo adulto, uno sin duda no ha aprendido, no nace aprendiendo cómo comportarse en la universidad, no, evidentemente uno aprende cuando va a la universidad y ahí en la universidad, bueno, aprenderá los géneros discursivos correspondientes. Las Profesor, clases, una consulta. ¿sí? ¿Cómo no? Entonces, lo que está queriendo decir es que el individuo va aprendiendo diferentes, dentro de estas esferas, los diferentes géneros discursivos, y de esa manera va adquiriendo el lenguaje. No, el lenguaje lo va adquiriendo paralelamente. Sí, bueno, de alguna manera, Ah, ok. digamos, obviamente aprende el lenguaje de chico. Lo que pasa es que el lenguaje no se termina nunca, de hecho, ¿no? Claro. El lenguaje no se termina nunca. Entonces, claro, si va aprendiendo, por ejemplo, en la universidad, materias o en un trabajo, por ejemplo, puede aprender un lenguaje especializado de ese trabajo, es decir, que va incorporando Ujú. elementos del lenguaje. Pero lo importante es que siempre los aprende en un contexto determinado, ¿sí? Y Perfecto. usarlo, el lenguaje, ¿sí? No para que esté en su mente nada más, sino para usarlo. Lo aprende usándolo desde chico, pero después sin un término. Nunca termina de aprender, ¿sí? Porque siempre puede estar en otros ámbitos nuevos y de esa manera incorporar nuevos géneros discursivos. ¿Sí? Entonces, Perfecto. mediado por eso, efectivamente, en realidad tenías razón, lo dijiste bien, aprende el lenguaje, aprende la lengua, pero por supuesto que ya tiene una base desde chico, eso desde ya. Pero Claro, viene con una base y en paralelo va aprendiendo los géneros y va creciendo su lenguaje también. exactamente, eso se puede ver de esa manera y ahora lo vemos. Hay un ejemplo que es interesante para entender esto, que suele pasar, por ejemplo, cuando uno aprende una lengua extranjera, ¿no? Hay muchas maneras, por supuesto, de aprender lenguas extranjeras, ¿no? Pero a veces uno lo aprende en la escuela o, o solo quizás, ¿no? Hay muchos ejemplos, uno puede ser autodidacta, aprendiendo una lengua, por ejemplo, leyendo en otro idioma, etcétera. ¿Y qué pasa? Después por ahí viaja a ese lugar donde se habla esa lengua y está un poco perdido, más allá de que a lo mejor conoce la lengua, pongamos inglés o japonés o lo que sea, más interesante todavía si uno se lo imagina más lejos todavía, ¿no? Aprender japonés o aprender farsi, ¿no? Lenguajes muy lejanos al nuestro, en culturas muy lejanas a la nuestra. ¿Qué pasa? Repito, puede a lo mejor, no digo dominar la lengua porque en realidad no la estaría dominando. En términos de Saussure sí, pero en términos de Bakhtin, ¿qué le pasaría? Le falta aprender los géneros discursivos propios de esa cultura, ¿sí? Porque a lo mejor sabe palabras, sabe armar frases en esa lengua, porque lo aprendió justamente en términos saussurianos, aprendió el sistema. Pero al no conocer los contextos reales, y cuesta comunicarse, ¿sí? Cuesta comunicarse. Uno no, por ahí no sabe si quizás se puede dirigir a tal persona o no, o si puede hablar en tal circunstancia o no puede hablar, ¿no? Como puede pasar, digamos, uno va quizás a una iglesia que es distinta a la propia, que eso también es una esfera, ¿no? La iglesia, el culto, una esfera en la que algunos van y aprenden los géneros discursivos correspondientes, la misa, la confesión, etcétera. Pero uno va a lo mejor a una iglesia sintoísta, digamos, en Japón, y ¿qué pasa? Bueno, por ahí no sabe qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que decir, en qué momento, a quién, ¿no? O puede ir a un país árabe, por ejemplo, o musulmán, y por ahí no sabe que no puede hablar con una mujer, ¿no?
que la está poniendo en un problema grave a esa mujer, pero, y a uno mismo también en algunos casos, ¿no? Por supuesto, si es hombre, ¿no? Y si es mujer al revés. Pero la lengua sabe, la lengua quizás la sabe. Lo que no sabe es los géneros discursivos. No domina las esferas propias de esa cultura, de esa sociedad. ¿Sí? Esto es interesante como ejemplo para entender cómo funciona la comunicación real. La comunicación real depende del contexto social, pero esto es muy amplio. ¿Por qué depende del contexto social? Porque el contexto social contiene esferas definidas y dentro de esas esferas géneros discursivos definidos. Por supuesto que es solo un ejemplo y ahora hay formas desde ya de aprendizaje de lenguas extranjeras mucho mejores, ¿no? Digo, de tipo, que como llaman de inmersión o cosas así, ¿no? Donde uno efectivamente aprende, por supuesto, inglés o cualquier otro idioma fingiendo situaciones reales, ¿no? Por supuesto, pero ahí está justamente la diferencia. Si uno aprende inglés o farsi o cualquier idioma árabe, lo aprende, digamos, fingiendo determinadas situaciones, ¿no? Simulando determinadas situaciones, ahí aprende de verdad. Ahí sí aprende. Y una vez que esté en ese lugar, va hasta sentirse un poquito más seguro de cómo tiene que utilizar esa lengua que aprendió. ¿Sí? Porque la lengua, justamente para Bakhtin, no es solo el sistema, ni siquiera es el sistema, es la comunicación, es el uso concreto. ¿Sí? Y el uso concreto pasa por los géneros discursivos. Ahí está el tema. Claro, que de hecho pasa, por ejemplo, hay gente que estudia inglés, pero diferente es estudiar un traductorado de inglés, porque tiene terminologías que son más concretas, quizás orientadas a la abogacía, o los traductorados son más orientados a ciertos usos, Bueno, muchas en veces, parte sí, en parte en parte. tiene que ver con eso, sin duda. Sí, 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 son géneros discursivos. Tiene que ver con los géneros discursivos. ¿Sí? Pero algunos géneros discursivos también implican un determinado comportamiento. Pero por supuesto el ejemplo está muy bien. Desde ya no hablamos de distintas habilidades que son las habilidades de hablar, escuchar, entender, no, perdón, escuchar, entender lo mismo, escribir o leer. Son distintas habilidades lingüísticas, por supuesto que son distintas. Se pueden aprender todas o algunas nada más. Pero no hablo de eso, hablo de utilizar la lengua en contextos concretos, que por supuesto puede ser escrito o hablado, porque también puede haber una carta, que yo le mande una carta a alguien y como esa carta está mal, directamente no llegue a destino o sea desechada por el que lo recibe. Como un ejemplo, ¿no? Posible, digamos, ¿no? O como WhatsApp, digamos, o lo que sea. Las reglas para el uso de los géneros discursivos, en general, no están escritas en ningún lugar. Uno las aprende, las absorbe, pero no es que estén escritas. ¿Sí? E incluso hasta podríamos decir que son espontáneas o involuntarias o inconscientes, subconscientes para no mezclar con un tema psicoanalítico, ¿no? Las reglas en general de los géneros discursivos, uno las tiene, las utiliza porque sabe utilizarlas, pero no es totalmente consciente de ellas. Sobre todo, tenemos que hacer una división acá, un poco antes de que se termine la primera parte, entre lo que Bakhtin llama géneros discursivos primarios y géneros discursivos secundarios. Es la única división que él hace, él no hace otra clasificación, solamente da ejemplos sueltos. Ustedes en el artículo van a encontrar algunos ejemplos sueltos, algunos de ellos yo los dije ahora, agregué otros también que no están en el artículo, pero la única división importante que él hace son los primarios y los secundarios. Los primarios tienen que ver justamente con la comunicación cotidiana. Más o menos son los que estuve definiendo o describiendo o mencionando hasta ahora, ¿no? Los que tienen que ver con las primeras esferas de la comunicación, la familia, la escuela, los amigos, etcétera. Eso es lo que tiene que ver con la comunicación más sencilla, que justamente uno interioriza de manera precoz, por decir así, y cuyas reglas no son totalmente conscientes. Y son generalmente orales, pero
generalmente, digo, esto ténganlo presente, los géneros primarios suelen ser orales, pero esto no significa que todos lo sean. Y después, los secundarios son, bueno, por contraposición, los géneros más complejos y elaborados. Y que tienen que ver, sí, por ejemplo, una parte con los géneros literarios que mencionábamos al principio de la clase. Los géneros literarios son géneros discursivos secundarios. Ya sabemos, digamos, que una novela, un poema, una obra de teatro son géneros, por supuesto, son, digamos, objetos, por decir así, complejos, elaborados. En este caso, sí, las reglas pueden estar escritas en algún lugar, se pueden aprender de alguna manera, pero no cualquiera escribe una novela o una obra de teatro. Son más complejos. Uno puede a lo mejor leer una novela, asistir a una obra de teatro, pero ya escribirla, producirla es más difícil. Y otros tipos de géneros secundarios también que son importantes tienen que ver con los géneros de la comunicación científica, ¿no? Todo lo que tenga que ver con libros científicos, manuales, papers, artículos, los que estudiamos acá, por ejemplo, ¿no? Los originales, los de Saussure, los de Bakhtin, esos son géneros secundarios, ¿sí? Porque son científicos y tienen una gran complejidad, que uno, por ejemplo, puede llegar a entenderlos si los lee muchas veces, pero ustedes han experimentado la complejidad, la dificultad, aún con todas las explicaciones que se puedan dar, son difíciles de abordar o de entender y casi imposible escribirlos, digamos, o escribir algo así, porque para eso hay que estudiar, especializarse mucho más, ¿no? Bueno, si hablo de la calidad directamente, bueno, es imposible porque hablamos de autores muy importantes. Hablemos solamente de género discursivo. Escribir un artículo científico no es para cualquiera. Uno tiene que tener cierta formación avanzada, elaborada. Que en el caso de ustedes, bueno, a lo largo de su carrera, sin duda van a empezar a escribir primero monografías, después quizás alguna tesis, depende de la carrera. Ahí ya van a estar en el terreno de lo científico. Y en algún momento escribirán probablemente artículos para revistas científicas, que van a ser juzgados por determinados parámetros. Y quizás, bueno, por supuesto, más adelante puedan escribir libros completos científicos, desde ya, pero son secundarios, es decir, por su complejidad, por su grado de elaboración. También incluye acá, pero es un poquito ambiguo, Bakhtin lo que llama grandes géneros periodísticos. Bueno, habría que ver también, dentro de lo periodístico hay muchos géneros distintos. Una cosa es el horóscopo o el pronóstico del tiempo, por ejemplo, que son géneros primarios. Y otra cosa tiene que ver con las columnas de opinión o una investigación periodística o el editorial, que es una columna de opinión pero que no está firmada porque es la opinión oficial del diario, del medio, digamos, ¿no? Esos son, digamos, secundarios probablemente para Bakhtin, aunque él no lo aclara demasiado bien, ¿no? Bueno, como tenemos menos de un minuto, redondeo. Primarios, los más sencillos. Secundarios, los más complicados. Y ahora retomamos a partir de acá antes de que se termine. ¿Mm? Hola, ¿cómo andás? Natalia, estás con visitas. Bueno, hola, hola. Bueno, retomamos porque hay una relación importante entre los primarios y los secundarios que me va a servir para empezar cuando se corte acá. Pero es la única división, digamos, que hace Bakhtin, ¿no? Los primarios y los secundarios. Y teniendo en cuenta que bueno, los primarios son